Si es que no me duele. No sé, a las 5. Buenos días a todos. A ver si podemos tomar un ¿Está presente John Álvarez? Hugo Puy, Yair García, Andrés Cara, Geraldine Galvez, Adrián Placeres, Está presente en el taller, ¿verdad? Hugo Rojas, Presente. José Reque, Álvaro Espino, Cristian Román, Oye Pem, Jesús de Luz, Álvaro Mondaca, Daniel Méndez, Correa, Edgar Vázquez, Juan Tejeda, Gianluigi Burga, Abner Cubas, Daniel Ramos, Presente. Yulisa Delgado, Richard Fispil, José Céspedes, Giuseppe Reyes, Pablo Estefano, Kervin Sánchez. ¿Alguien que no haya llamado? No, sí, sí estás. Sí, está mal. ¿Qué más? ¿Nadie más a llamada? Disculpa. Bueno, ante todos, buenos días. Comenzamos con el seminario de GIC. Los quienes habla es Juan Romero Collazos y Víctor Tuñoque, también ponentes aquí en el seminario de GIC. Y son bienvenidos todos, así que empecemos. Hay que tener en cuenta algo sobre GIC. Hay que saber que GIC es un sistema de control de versiones creado por el señor Linus Torvalds en el año 2005. Sobre todo, esto nos va a permitir tener una copia completa de nuestro repositorio, facilitando así el manejo de los archivos de manera offline y así manejar de manera más eficiente y no tener confusiones en el momento de hacer cambios. El seminario tiene como objetivo que los asistentes aprendan la importancia del control de versiones y van a explorar las ventajas de Git, su instalación, ejercicios prácticos y comandos básicos como git init, git add, git commit. A su vez, tener nuestro apoyo para resolver dudas y fortalecer su aprendizaje. El contenido que vamos a ver en este seminario son los siguientes: la introducción de qué es su gestión de versiones, la instalación y su configuración y los primeros pasos para con Git. Empezamos
Comenzando con el control de versiones, ¿qué problema resuelve de este sistema? Como muchos ya habrán de una manera más eficiente. El control de versiones. En sí, ¿qué es un control de versiones? ¿Ustedes alguna vez sobre este término? Les pregunto a ustedes. ¿Alguien tiene la voluntad de levantar la mano para decir qué es un control de versiones? Si alguien ha escuchado eso antes. Ya. El control de versiones en sí nos va a permitir registrar. Es un registro en sí de cambios activos, sobre todo porque van a estar en constante cambio, y así va a facilitar su gestión y un seguimiento, sobre todo. Al momento de tener un registro, es como un registro de asistencia. Imagínense un registro de asistencia. Entonces tú vas registrando: tal día hice tal cosa, y luego, entonces yo ya sé, tengo un seguimiento, lo cual va a permitir a mí saber qué cambios realicé en el tiempo de mis proyectos, de mis archivos, etc. Importancia, sobre todo, y es muy crucial saberlo, ya que nos va a permitir tener un rastrear y poder revertir cambios, porque eso es lo principal de un control de versiones. Nos va a permitir rastrear y revertir cambios en un proyecto y así garantizar la integridad de nuestros archivos, y nos va a resultar eficiente con el tiempo y la seguridad de todo desarrollo. Git también nos permite realizar proyectos. Los proyectos colaborativos tienen beneficios. Son importantes debido a que el control de versiones nos va a permitir saber quién y cuándo realizó una modificación. Estos cambios van a hacer que podamos rastrear dichos cambios, ver quién produce más, quizás, por si les interesa, revertir cambios que se han realizado por error y otros usos que se le puede dar. ¿Qué es Git? Hay que tener un poco ya de historia en comparación con otros controles de versiones, porque Git no es el primer control de versiones que existe. Antes de él ha existido otros, por ejemplo los CVS y las subversiones, que a diferencia de esto es que entre uno y el otro hay más eficiencia, sobre todo, y que uno es centralizado y el otro es distribuido. Pero ya lo vamos a ver ahorita, continuando con la parte de los años. Aquí, como podemos observar, en 1986 comenzamos con el primer control de versiones, conocido como CVS. Luego tenemos en el año 2000 el control de subversiones, y luego llegamos con el de Linus Torvalds, que es en el año 2005, que es Git. Hay que entender algo, la diferencia entre un modelo centralizado y un modelo distribuido. En el modelo centralizado tenemos que tener en cuenta que al ser muy central tiene que estar en sí de manera conectada a una red, ya que se maneja aparte de un servidor. Ahora, en la parte de Git, lo que nos facilita es que podemos trabajar de manera sin conexión a internet. Entonces nos podemos crear nuestro repositorio local, lo que se le conoce. Obviamente Git es, a comparación de los anteriores, que sus competencias antiguas, se puede decir, es más completo, tiene más eficiencia y tiene mejores herramientas, y es alto en control de ramas, porque los otros se dificultan un poco en el manejo de ramas, sobre todo en su creación y su complejidad. Siguiendo con la instalación, para instalarlo solamente hace falta entrar a gitccm.com y dirigirte al apartado de descargas, y ahí va a haber distintas
distintas distribuciones para los diferentes sistemas operativos existentes. También cuenta con una versión portable que la puedes llevar en un USB y usarla donde quieras. Y una vez instalado, los primeros pasos con Git son realizar los comandos de configuración. En este caso se utilizan comandos de configuración global, también se pueden de configuración local para cada repositorio. El primer comando, git config global username, te permite definir un nombre que se va a utilizar para dichos repositorios desde esta sesión. Git config global user email permite asignarle un correo, y git config list permite ver la configuración, por si quieren explorar un poco más. Bueno, y luego tenemos la parte de Jig. Como podemos ver, Jig ¿qué nos va a permitir? Al crear una carpeta en nuestro escritorio, Jig nos va a permitir crear nuestro primer repositorio local, sobre todo. Nos va a permitir crear y así obtener los comandos necesarios para hacer agregación en los archivos, un comentario directamente y actualizar nuestro repositorio de manera remota. Los comandos básicos en sí que tenemos en Jig, hay que tener en cuenta que es Jig add, Jig commit, Jig status. El Jig add en sí nos va a permitir añadir los cambios específicos que se han hecho en ciertos archivos. Hay diferentes formas de hacer un Jig add. La primera forma es especificando el nombre del archivo más su extensión. Y la segunda forma es colocando un punto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Primero hay que entender. La primera, solamente estás agregando solamente el archivo específico. Y en el caso de la segunda, estás haciendo una agregación total de todos tus archivos que encuentres en tu repositorios local. Luego tenemos el gcommit, que nos va a permitir tener un comentario de nuestra agregación para poder luego proceder a subirlo a nuestro repositorio. Ahora, esto hay que tener en cuenta ciertas buenas prácticas que ya se va a explicar en su momento. Y luego tenemos el Jig status, que nos va a mostrar en sí el estado actual del repositorio, incluyendo sus archivos modificados, los que se han añadido y los eliminados, ¿no? La estructura del commit. Hay que tener en cuenta que para estructurar un buen commit hay que ser bien breves, sobre todo la brevedad posible. Tiene que ser menor de 50 caracteres y que comience con un verbo en presente. Por ejemplo, añadir, corregir y eliminar. La línea en blanco sea que separa el cuerpo del mensaje, que va a ser en sí especificar el porqué. El detrás del porqué del cambio. ¿Por qué hice ese cambio? Luego tenemos en sí que si existe una lista de cambios, o sea, si en el archivo va a haber un montón de cambios, entonces yo lo puedo especificar como una lista, como lo pueden ver en el ejemplo. Lo podemos hacer en una lista. Y luego tenemos la referenciación del problema, si corresponde a un ticket o una numeración de codificación, que también lo podemos dar de esta forma. Hay algunos comandos extras como git log, que permite ver todo el historial de commits que se han realizado. El git reverse nos permite revertir un commit específico. Esto revierte los cambios de un commit utilizando su código hash. Y tenemos el git checkout, que permite volver a un commit específico. Y a diferencia del revert, no revierte lo de ese commit, sino te muestra el estado en el que estaba el repositorio a la hora de subir dicho commit. Ahora sí podemos ir a la parte práctica. Vamos a crear una carpeta que le vamos a poner repositorio, primer repositorio. Hay una carpeta del archivo portable de Jig que está en sus computadoras, si lo pueden ubicar, está en su escritorio. ¿A alguno le falta la carpeta de Jig? Portable Jig. Sí. Entren al archivo de Jig portable
Sí, lo encontrarán acá. Ya. Aquí en el escritorio hay una carpeta de portable y ahí tenemos unos archivos, ¿no? Entonces tenemos el bash que nos va a permitir hacer los comandos y va a comprobar en el CMD version. Nos debe aparecer esta línea de acá donde nos va a permitir saber que ya tenemos acceso a este verbo que es el JIT, que nos va a permitir hacer los siguientes comandos. Pueden probarlo ahorita, cualquier cosa nos lo dice, si tienen algún error, alguna falla. A ver, prueben ahorita. Sí, el CMD. ¿Ya todos lo probaron? ¿Les sale la versión del JIT que están usando? Listo. Entonces, como segundo paso, nosotros tenemos que configurar nuestro nombre de usuario y nuestro email. Para ello vamos a escribir JIT config global user.name y entre comillas colocarán un nombre. Como pueden ver, ya se ha aceptado por el JIT la configuración. Entonces deben colocar ese comando para poder en sí insertar tu nombre de usuario.
ver. Le sale error. Ya, entonces para hacer la verificación de la lista de configuraciones que hemos presentado acá, se hace gconfligs. Y como podemos observar, ahí nos aparecen nuestras configuraciones que hemos realizado en nuestro repositorio, en nuestro Git, nuestro control de versiones. Y como podemos ver, en las dos últimas líneas tenemos nuestro nombre de usuario y nuestro correo. El resto, acá lo que vemos son unas configuraciones, lo cual acá nos está especificando que la rama por defecto es la rama master, algunas credenciales que son para, bueno, acá se conecta con Azure, y algunas especificaciones, ¿no? Sobre el KT, etc. Y los requerimientos, los procesos, el alineamiento, el SSL, que es el certificado, etc. Había comentado mi compañero Víctor, en sí vamos a crear una carpeta en nuestro escritorio con el nombre que ustedes deseen. Sobre todo en este caso vamos a colocarlo, como había mencionado Víctor, el nombre de primer repositorio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el primer repositorio. Entonces, quedamos con nuestro primer repositorio y lo que vamos a hacer en esa carpeta, nosotros para dirigirnos en a nuestro explorador de archivos en esa ruta, nosotros vamos a copiar la ruta yendo a la barra de direcciones que se encuentra en la parte superior y vamos a copiar en sí esa ruta, sobre todo, y vamos a ir a nuestra consola de comandos. Vamos a ir a la consola de comandos y vamos a escribir lo siguiente. Escribir cd, que significa change directory. Vamos a hacer un cambio de directorio. Copiamos nuestra ruta de donde está nuestro repositorio y como pueden ver, acá nos aparece que ya estamos directamente en nuestra carpeta, ¿no? Entonces, para comenzar un repositorio por primera vez, vamos a generar un git init, así como lo ven acá, git init. Vamos a inicializar el repositorio por primera vez. Entonces, vayan escribiendo el comando git init para que puedan por primera vez y crear los archivos que se vamos a trabajar, ¿no? Antes de continuar, ¿todos pudieron llegar hasta ahí? ¿Algunos tienen alguna duda? Pueden preguntar ahorita, sobre todo si alguno ha tenido dificultad hasta el momento que han llegado hasta acá. ¿Cómo lo vamos a ver? Acá te vas a vistas y habilitamos estas dos sillas para mostrar una de las extensiones y la otra que es los elementos ocultos, para poder visualizar que allí existe una carpeta llamada. Y como pueden ver, hay diferentes archivos que nos va a permitir sí, hacer esa conexión remota con nuestros repositorios que tengamos en. Ahora vamos a crear nuestro primer archivo. Vamos a crear un archivo txt. Vamos a crear uno nuevo y vamos a colocar seminario, seminario.txt. Y como vemos, ahí ya hemos creado nuestro primer archivo, ¿no? Ahora
vamos a hacer otro archivo más y voy a colocar en este caso devtheme txt y en los archivos voy a escribir, por ejemplo, hola mundo, ¿no? Hola mundo, creo que es el primer programa que todos hacen al comienzo. Entonces tenemos dos archivos en nuestro repositorio local, porque este es un repositorio local ya inicializado, y vamos a comenzar a hacer ya agregar esos archivos. Entonces vamos a ir a nuestra terminal, a nuestro CMD, y vamos a escribir el siguiente. Primero vamos a hacer el primer git add, que es agregando solamente un archivo a nuestro repositorio. Para ello vamos a hacer un git add y vamos a escribir el nombre de cualquiera de estos dos. En este caso voy a escribir el de devtheme y vamos a colocar nada más dev, y voy a colocar la tecla tabular para que me autocomplete el nombre del archivo con su extensión. Cuando coloque esto se va a agregar ya a nuestro repositorio. ¿Y qué es cómo yo reviso esto? Veo con git status. Como podemos ver, se ha agregado el nuevo archivo devtheme, pero aún falta que no esté incluido este seminario.txt. Vamos a hacer un commit, porque acá ahora para que se comite los cambios, acá lo dice. Entonces vamos a hacer un git commit, y como había mencionado, hay que tener en cuenta que hay diferentes de hacer un commit. El commit principal que vamos a hacer en sí es el commit-m, que representa el message, que es el mensaje que vamos a escribir, y entre comillas escribimos el mensaje que vamos a tener comiteado. En este caso, por ejemplo, vamos a poner creó el archivo devtheme. Puedes hacerle eso. A ver, Ahí está. Entonces, como pueden ver, se va a crear ahorita el primer commit que se creó el archivo devtheme, ¿no? Entonces, ahora vamos a dar nuestro enter, y como podemos ver, acá hay unas cosas muy importantes que hay que tener. Por ejemplo, está usando la rama master, que ya lo había explicado, que es nuestra rama principal, donde se van a hacer todos los cambios posibles en el transcurso de los cambios que se van a hacer, ¿no? Y dice que se ha agregado el cambio de un archivo y se ha creado, ¿no? Ahora vamos a hacer la segunda forma de hacer un git commit. La segunda forma, cuando vamos a hacer un git commit, es, por ejemplo, vamos a hacer un git add otra vez, pero ahora voy a hacerlo con el archivo seminario, ya, con el archivo seminario, porque ya agregué el de devtheme. Seminario ya se agregó, hacemos un git add seminario txt, y ahora vamos a hacer la segunda forma de hacer un git commit. Supongamos que acá ha habido una serie de cambios masivos, no ha sido solamente un cambio de una sola línea, sino aparte, digamos, ha habido una conexión de base de datos, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir solamente git commit, así, y vamos a darle enter. Y como podemos ver, nos aparece un editor de código, en este caso es Vim, y acá unos mensajes que se han escrito acá. Por ejemplo, dice presiona enter para agregar el mensaje de cambios, etcétera, ¿no? Lo podemos borrar porque en sí solamente es un mensaje por defecto que se va a comitear. Entonces, ¿cómo borro yo todo esto? Si tienen alguna duda antes de pasar a hacer modificaciones en este git commit, pueden hacerlas ahorita, no hay ningún problema. A ver, ahí me deja el error.
has configurado La persona que no ha tenido dificultades, sobre todo en esta parte, pueden solicitarlo ahorita. ¿No han tenido dificultades yo? Listo. Entonces, como vemos acá, este es nuestro editor que se llama Vim. Y vamos a hacer las primeras modificaciones. En este caso voy a seleccionar todo y voy a presionar de varias veces hasta que se elimine todo. Hacemos un buffer de delete, ¿vale? Con la tecla D vamos a presionar varias veces hasta que se borren todas las líneas que han aparecido de nuestro editor de texto, en este caso. ¿Cómo? La tecla D, Ya. presionamos D varias veces. Las líneas del link. Ya, entonces para poder comenzar a hacer la primera edición de nuestro editor de Vim, vamos a presionar la tecla y como pueden ver en la parte inferior dice que ya se puede insertar el texto, ¿no? Vamos a la tecla pues, acá en la parte inferior insert, que ya les va a permitir ingresar. Entonces vamos a colocar, como pueden ver, ya podemos escribir. Entonces vamos a escribir una serie de cambios que hemos realizado, ¿no? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Realizar los siguientes cambios, ¿no? Hacemos un enter. En este caso vamos a buscar un video, especificar una lista. En este caso vamos a colocar se creó la base de datos, por ejemplo, la base de datos, se cambió las credenciales, se configuró las conexiones. Hemos realizado ya una lista de esos cambios que se han commit. Ahora ya lo han escrito. Pueden escribir como prueba esto o lo que les parezca conveniente, ¿no? Tal que va a ser ya el mismo lo que estamos haciendo, porque con esto nos va a permitir. Ahora vamos a ver sobre todo qué es lo que pasa ya, cómo lo guardamos, porque todo este modo insert, como podemos ver, todavía no podemos ni cerrar la consola ni nada por el estilo, vamos a tener que guardarlo. Entonces, ya todos han llegado a esta parte de escribir el listado. Sí. Listo. Entonces, para yo guardar, debo dar la tecla Escape. Y como pueden ver, ya desapareció aquí. Y vamos a colocar dos puntos, como podemos ver acá. Aparece cuando escribo dos puntos, va a aparecer en la parte inferior. Vamos a escribir W, que significa de write, y la Q nos va a decir de key. Vamos a salir, vamos a guardar y salir. Vamos a darle enter. Como podemos ver, ya se hicieron el cambio del seminario y ya hemos hecho nuestro primer G-Comic en forma de lista de cambios. Entonces, ¿alguno ha tenido alguna dificultad hasta el momento en llegar a esta parte? Luego de Escape
dos puntos WQ que nos va a permitir guardar y salir del editor Vim. Ahora, ya nadie más, todos han llegado a esta parte. Para yo poder observar qué es en sí, bueno, sobre todo cómo veo que ha habido los cómics, hacemos un G-Block para poder hacer esta parte de aquí. Como podemos ver, ahí se ve todo esto. Se creó el archivo de Theme y se realizó los siguientes cambios y la forma de lista, como habíamos puesto nosotros. Ahora, mi compañero nos va a explicar sobre la parte del reverse, sobre el checkout y sobre todo esa parte de los cómo revertir cambios. Veamos, como ya hicimos, como mi compañero explicó, se han realizado dos cómics. Primero se ha agregado el archivo devtim, devtim.txt, y en el segundo se ha agregado seminario.txt. Ya. ¿Cómo revertimos el segundo cambio? Primero tenemos que escribir git revert y le ponemos como código el código del cómic que queremos revertir, en este caso el último cómic que se ha realizado. Y ya, esto abre de nuevo el editor de texto Vim, y se abre porque esta reversión que se va a realizar se guarda también como un cómic. Entonces procedemos a borrar todos los comentarios y ponemos reversión último paso. Si revisamos en Gitlog, podemos observar que ahora tenemos tres cómics. En el primero se crea el archivo de Theme, en el segundo se realizan cambios y en el tercero se revierte el último cómic. Y si observamos de nuevo el repositorio, ya no está el archivo de seminario. Hay otra manera de acceder a un punto específico en el repositorio, que es ingresando un commit específico. Copiamos el commit al que queramos volver. En este caso voy a volver al segundo para apreciar que se ha creado de nuevo mi archivo seminario.txt y ponemos git checkout y aquí pegamos el código hash del commit al que queremos volver. Una vez realizado eso, en el repositorio aparece de nuevo seminario.txt con su hola mundo. Si queremos revertir este checkout, porque a veces solamente queremos observar lo que se ha realizado en un checkout y volver de nuevo al estado original, podemos hacer un git checkout menos, y esto nos regresa al estado anterior. Y si verificamos con el git log, podemos observar que siguen habiendo tres commits, ya que el checkout no se almacena como ningún commit ni tampoco afecta al repositorio. Si está todo bien hasta ahí, ¿no tienen alguna duda? Te muestra el commit, su código hash, el autor con su respectivo
correo la fecha en la que se han realizado dichos cambios y el mensaje. El mensaje se puede realizar como digamos con el BIM o con git commit -m. Si haces un cambio en un archivo y no lo comentas, no está agregado en el mismo. Te va a aparecer un campo vacío, pero de preferencia siempre se agregan los cambios usando la estructura que mencionó mi compañero, un asunto con un verbo en infinitivo y una descripción breve. En el asunto por lo general va a agregar, reparar, eliminar, y ya en la descripción se detalla de manera más descriptiva todos los cambios que se han realizado o se listan, como mencionó mi compañero, con viñetas. No sé si hay alguna otra duda. ¿Pudieron todos llegar hasta ahí? ¿No? ¿No hay dudas o no llegaron hasta ahí? Ya. Ahora su tarea va a ser realizar otro repositorio con el nombre que ustedes quieran, con la temática que ustedes quieran también, y realizar cambios revertir cambios y básicamente que manipulen los comandos y se familiaricen. No, estaba siguiendo.
doy es en sí que Geek Comic-M, con las comillas que habíamos usado para el primer cómic, que es solo una línea y no entrábamos a un editor B. Ese es preferiblemente usarlo cuando son comentarios cortos, ¿no? Cortos y sencillos. Sobre todo porque la mayoría de cambios con un ser son cortos, no son tan sencillos, porque cuando hacemos un trabajo colaborativo a veces nos designan solamente ciertas partes de hacer cambios o hacer modificaciones sobre todo, ¿no? Entonces, esa es la recomendación sobre todo al momento de cómo saber qué usar en qué momento. Yo uso mi cómic lineal, que se podría decir, y mi cómic en lista, ¿no? Pero preferiblemente ahorita, como estamos haciendo solamente un seminario en sí básico, donde vamos a estar desde los fundamentos, entonces vamos a comenzar con los geek comic lineales, donde vamos a escribir solamente cambios en sí básicos, sobre todo, no vamos a ir extendiendo, pero de todas maneras es importante que ustedes sepan sobre todo esos comandos para que puedan ir explorando un poco más, ¿no? A detalle. Los comandos para que puedan ir practicando, creen su propio repositorio local y puedan crear sus propios archivos y modifiquen. Vayan probando, no se preocupen si se equivocan. Es el motivo del seminario, que se puedan equivocar y no en un proyecto real donde se puedan equivocar y malogran sobre todo los cambios, ¿no? Sobre todo practiquen porque eso hace que tengan más experiencia sobre todo en eso, ¿no?
O sea, va a faltar Bueno, después de ya todos, veo que todos ya han terminado de hacer un repositorio, han probado los comandos, a algunos han surgido errores, a algunos han tenido dificultades, pero de todas maneras se les ha dado sus instrucciones necesarias para que puedan corregir esos errores, ¿no? Ahora, no sé si habría alguna pregunta de parte de ustedes que tengan dudas sobre el seminario, ¿no? Antes de concluir, ¿tienen algunas dudas? ¿Alguien? ¿Se les ha quedado algunas dudas? Por ejemplo, de algún proyecto que tienen, etcétera. ¿Nadie? El material. Sí, el material, sobre todo, el material se va a compartir por el grupo del seminario. Ya han sido agregados la mayoría. Ahí voy a compartir el PPT más una guía donde se va a mostrar los pasos que uno debe seguir para crear su propio repositorio local, ¿no? Y puedan practicar en sus casas sobre todo y así mejorar su facilidad en sí de crear sus repositorios locales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan acá? Sí, para subir un repositorio de Git a GitHub, que es un repositorio en sí, porque existen un montón de repositorios para sobre todo hacer la combinación de control de versiones, pero hay que tener algo principalmente en cuenta, que el control de versiones Git es un conector principal, un intermediario entre nuestro repositorio local y el repositorio remoto. El repositorio remoto viene a ser el repositorio que está en el internet, en este caso sería GitHub. Para tú poder agregarlo ya todos los archivos, una vez que tú has hecho la serie de pasos que ya he mencionado, haciendo un git add, un git commit, nosotros podemos hacer un push. Y eso es lo que hace permitir que se suban. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente seminario, para explicarles a detalle, porque tenemos que tener ciertas recomendaciones sobre todo, ¿no? Pero sobre todo les invito a que también puedan investigar ciertos comandos de Git que les va a permitir en sí optimizar sus procesos y ser más eficientes, sobre todo en el control de versiones. ¿Alguna otra duda? Sobre todo que tengan ahora, pueden comentarla ahorita, sobre todo para que salgan de sus dudas ahorita. ¿Alguien? ¿Ese seminario qué tiempo? ¿Este seminario? Este seminario en sí es de solamente fundamental, y en el caso del día 16 va a haber otro seminario a la misma hora, y donde vamos a continuar ya, pero ahora sí vamos a hablar sobre un poco más, pero ya haciendo una modificación con un repositorio remoto. Vamos a explicar ya un poco más a profundidad sobre eso, y vamos a ver creaciones de ramas, etcétera, pero eso ya lo vamos a ver en su momento, para no en sí hacerles muchos spoilers, se puede decir, ¿no? Entonces, los invito más bien para el día 16, estaremos acá para darles el segundo seminario sobre Git en sí, para que ustedes puedan explorar un poco más, y también los invito a que investiguen, porque sobre todo ese es el motivo que todo en sí, ingeniería en sistemas, tienen que tener en cuenta: investigar. Pueden buscar en foros, documentación, etcétera. Hasta en la página oficial de Git hay un libro de Git Pro que lo pueden ubicar y lo pueden descargar, que está en PDF, está gratuito, y lo pueden ir revisando para que puedan ustedes ver qué otras funcionalidades puede darle un control de versiones, porque aquí estamos viendo solamente algunos comandos, y son varios comandos que podemos tener en Git, sobre todo para hacer maravillas, sobre todo en la parte de control de versiones. No sé si Víctor tiene alguna palabra sobre eso. Sí, antes de cerrar, me gustaría preguntarles si es que alguno no se le ha tomado la asistencia correspondiente. ¿Su nombre, por favor? Álvaro Mundaca. Álvaro Mundaca.
Ya, Reyes. muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Los esperamos la siguiente semana, donde ya veremos, como dijo mi compañero, el manejo de ramas, el manejo de repositorio remoto, vínculo de un repositorio con GitHub, entre otros. Y cualquier duda que tengan pueden avisarnos por medio de WhatsApp o incluso aquí mismo antes de cerrar, buscando las herramientas que tiene y verificando.